Es verdad. Bueno, entonces, mm, decidamos. ¿Qué dice usted, señorita Carla? Pues sí, ingeniero, como dijo la compañera Catherine, nos vamos por lo seguro, porque igual nos da miedo, pues que volvamos a presentar ya, como quien dice, mejorado el proyecto y nos vuelvan a rechazar, porque, o sea, prácticamente la ingeniera Evelyn también habló de que eran un poco básicos los proyectos y esas cosas. Entonces, ya pues nos da miedo, entonces ya nos vamos por lo seguro y queremos el puente. Ya. A ver, espéreme un momento, Eh, le voy a llamar a la ingeniera Evelyn, a ver qué Sí, decidió. pues porque si la rectora, perdón, dijo que un puente será más factible, entonces vamos a ir un puente, pero más adelante, o sea, al horario. A ver, espérenme un momentito, ya les llamaste eso entre ustedes a ver si ya llegan a un consenso.
Eh, señorita Carla, enseguida la señorita Catherine. Dígame. Bueno, no, no, Sí, es que, no me conteste, estaba esperándole para ver si podía hablar, pero creo que está un poco ocupadita, me dice con el hijo. ah, Entonces, ya. bueno, y la señorita Catherine ya salió. Es que tuvo que salir un ratito porque tiene su celular descargado, dice, después se le va a pagar, pero ya le escribí que se vuelva a conectar. Ya, bueno. A ver, mira, entonces para tratar de ir ya, en este caso, definiendo y lo más pronto mejor ya ponerse a trabajar. Eh, ¿Cuál es tal vez finalmente un poco la inclinación de ustedes a qué tema realizar? Si nos quedamos con el tema un poco, o el tema que presentamos anteriormente y tal vez mejorarlo o cambiarlo al tema en este caso que proponían ustedes en este caso en el Dorado. Nosotros, bueno, conversé con Katherine Ya, y nosotros llegamos al acuerdo de que, bueno, nos vamos a quedar con el proyecto del Dorado, o sea, del puente. ya, ya, está bien. A ver, en este caso el Dorado. Pero ¿cuál era el proyecto ahí? ¿Era propiamente un puente o tal vez asimismo una evaluación del lugar? O sea, en este caso, ¿usted qué nos aconsejaría? Nosotros teníamos, bueno, ya estaba como una propuesta, un puente peatonal, porque fue como un estudio de factibilidad prácticamente. Entonces, ahorita que nosotros vamos a volver a coger el tema ya para mejorarlo, no sé si podríamos mejorar la propuesta e incluso hacer como un diseño, pero sería un puente básico. Ah, Porque igual ahí también hay hay un semáforo. Entonces, nosotros haríamos como quien dice un diseño de un puente básico, haríamos el estudio nuevamente, porque de allá a acá las cosas han cambiado por el motivo de la pandemia, de las restricciones vehiculares. Entonces, no sé, pues, cómo usted no, o sea, ¿a usted cómo ¿Le parece mejor? le parece, ajá, mejor? Sí, porque en el anteproyecto también se agrega, como quien dice, los aforos y todo eso. En tal caso podemos agregar los anteriores y ya no lo que es todavía. la nueva, ¿mande? O Perdón, sea, pero hay una parte donde pide del estudio, porque nosotros tenemos que agregar algo en el anteproyecto anterior, en el que nos Mm, rechazaron. Por eso le no digo, o sea, necesariamente, ver. Aún no es mm, necesario eso, pero tal vez como mayor real. ujú. Pero en sí, la tesis sería que mejorarlo y, o sea, el diseño es que nosotros primero queríamos hacer un diseño del puente, pero eso es como que muy complicado porque nosotros no, en ese punto como que no, ya no es nuestra área porque es un Claro. diseño y eso como que no. Hasta lo que es el diseño de la reubicación o ubicar señales horizontales y verticales, sí, eso sí podría, pero ya lo del diseño de un puente, no, ya está fuera como quien dice de nuestras manos. Entonces, ¿cómo pondríamos, eh, o sea, qué nos aconseja usted, cómo pondríamos lo que es la tesis ya de ese proyecto? Ya escribí. Si hay que echarle un poco de cabeza en esto. Ujú. Verán, sí podría manejarse tal vez desde el mismo punto de vista del tema. En este caso, o sea, mi idea cuál es, no cambiar de hecho tanto el enfoque que tenían antes en cuanto a los objetivos, ¿sí? Tratar de ajustarse igual un poco a esa parte. ¿En qué sentido? Eh, Acá
en el otro tema, o sea, se podría, se me ocurre este momento, empezar por la evaluación y diseño eh, a ver, evaluación y diseño de un dispositivo de control de tránsito, en este caso sería, no sé si sería vehicular también, pero sí sería peatonal. Sí, bueno, ya en el lugar, en este caso, en el Dorado, propiamente. O sea, ¿cuál es la idea aquí? De que ustedes van a hacer en teoría algo similar a lo que tenían propuesto, que es realizar lo que son los aforos, y en este caso no únicamente se harían vehiculares, sino también peatonales. Entonces, en función de eso, de conocer las características del lugar, en este caso, hecho de vía, perdón, hecho de carril, si es que existen paraderos. Entonces, en función de toda esa información, tratar de hacer, si ustedes tienen ahí, por ejemplo, una simulación, en este caso, ¿qué pasaría si se puede instalar un semáforo peatonal? ¿Sí? O si lo más recomendable sería, en este caso, un paso elevado. ¿Sí? Entonces, más o menos iría por ahí la idea que en este momento se me ocurre o lo estoy pensando, y que estaría ajustado un poco a lo que ustedes de hecho ya lo tienen, ¿sí? Porque propiamente esa parte de crear un paso peatonal, tal vez un estudio directamente ligado a eso, sí sería también factible, pero tal vez se me ocurre, ¿no? Va a existir tal vez de pronto la negativa porque ya está previamente tal vez, claro que no en el mismo lugar, pero ya existe un tema relacionado a eso, ¿sí? Entonces tal vez por esa parte no quisiera ser negativo, pero es algo que puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, qué mejor que tal vez mejor preverse y tratar de mantener mejor el mismo contexto del tema, si así podríamos decirlo, incluso para que hacer referencia tal vez que de hecho no se está cambiando totalmente igual el tema, sino un poco el lugar, el punto de conflicto, que en este caso ya no sería la zona del sector de la capilla, sino ya el sector del centro comercial El Dorado. Entonces, no sé, quedó clara con un poco con esa explicación. ¿Qué dicen ustedes? Pero, o sea, usted nos está hablando, o sea, acerca de lo del Dorado, pero es que ahí sí hay, bueno, ahí sí está el semáforo. Entonces Ah, lo que nosotros tendríamos que hacer es como en el, como también un estudio de factibilidad, pues, ¿no? Para ver si es factible el, la colocación de un paso elevado, porque ahí también, o sea, nuevamente serían lo que son los aforos vehiculares y peatonales. en El Dorado sí existe semáforo, ¿verdad? Sí, ahí sí hay un semáforo, por eso es que yo pensé que se estaba hablando del proyecto que ya teníamos, porque no, no entendía esa parte, pues, de si es factible un semáforo o no, porque ahí sí existe un semáforo. Y el semáforo también, incluso en el proyecto anterior que nosotros tuvimos, ahí también hablamos que ese semáforo pues tiene, a ver, uno, el primero, creo que es que tiene un poco más está como que con más segundos que el siguiente. Entonces no estaban como que iguales, no estaban sincronizados. Eso sí lo pusimos, creo, en el proyecto, porque de eso sí hablamos incluso, Sí, pero sí los existe un pusimos como semáforo. problemática. Ajá, es la problemática de ellos porque, o sea, las personas podían cruzar la vía y tenían que esperar otro. Ya. Entonces, de eso sí explicamos también. Entonces, ahí Tampoco, sí. porque esos semáforos están para accionados y tampoco servía eso, porque uno estaba apretando el botón
y no se ponía para poder cruzar. Lo que creo que también podríamos agregar ahí es eso, la problemática que existe con ese semáforo, lo que debería de quitarse el semáforo y realizarse el puente, eh, hacer que una simulación, también podemos hacer una simulación, para no irnos tanto a un diseño de un puente, porque eso no está fuera de nuestras manos. Podemos hacer una simulación vehicular y todo eso, con nuevos aforos, no sé. Transporte. A ver, déjenme revisar aquí dónde está ubicado el semáforo. Está ubicado ahí afuera del, del Dorado. Por eso digo, por ahí ni siquiera hay aceras, ni nada. Hay peligro. Pero, a ver, no sé de qué año. Hay unas fotos incluso, puede bajar para que se ubique más rápido en el proyecto, Sí, en los porque aquí anexos el semáforo, o sea, le veo del más puente. adelante, le veo el semáforo aquí. No, está casi como al finalizar el Dorado, porque el Dorado es como que está en toda la esquina, en toda la vuelta, o sea, parte de Ujú. adelante y ahí está justo al frente, o sea, el semáforo está al frente de una concesionaria. Por eso digo, en el proyecto ahí, en los anexos, ahí están las fotos del semáforo, estamos nosotros también, ahí para que se ubique En donde el está el último que me semáforo. envió. No, no está, no, no. Ahí. Sí, en el proyecto del puente. No, solo está esta justificación ahí. Espérate un momento. Y en el Google Maps que estoy revisando, creo que está un poco desactualizado. Aquí no le miro aquí el semáforo, o sea, está más adelante, ya pasando el dorado, incluso acá donde está frente al TIA. Ahí yo encuentro el semáforo. Sí, ya me di cuenta que le envié el proyecto que no es. Está solo hasta la justificación, ¿verdad? No está Ujú. todo el proyecto. Es que se me perdió ese correo. Carla, ¿puedes enviarlo tú? Tú sí tienes el mismo correo, yo cambié de correo. Déjame revisarlo, ya voy. Este de hace varios años. Ya no está actualizado. Ahí le llevo, ingeniero, creo que ahí le envié el proyecto. Ya se está descargando. Ya se nos acaba hasta el tiempo de Zoom. ¿Están en los anexos de eso? Sí. Y ese puente que está ahí, que es en otro lugar. ¿Cuál, ingeniero? Bueno, en la parte final ahí está un puente en diseño. Ese no existe todavía, ¿verdad? No, no, esto es como Es Ok. la propuesta. la propuesta, sí. Es la imagen de la propuesta. Mm,
Ya, lo que tendríamos entonces es que buscarle la forma de darle al tema, o sea, de cómo plantearlo y formularlo, ¿sí? Hijo, ya se nos acaba el tiempo. Entonces, a ver, ¿cuál sería la idea? No sé si partir mismo del tema que estábamos de evaluación y diseño o readecuarlo en otro contexto, ¿sí? Eh, sí, puede ser zonas seguras, o sea, algo direccionado ya a lo que es el peatón. ¿Y a qué me refiero en esta parte? Es decir, a zonas seguras para el peatón